Muy buenos días a todos chicos, mi nombre es Luciano Portas. En este video vamos a hablar de la piezoelectricidad. Si querés acceder a la información que obtuve para este video, podés hacerlo a través de los enlaces en la descripción del mismo. Y si querés participar en la colaboración con un pequeño donativo para mantener el canal, podés hacerlo también en los enlaces en la descripción. Desde ya, muchas gracias, empecemos sin dar más vueltas. La piezoelectricidad es un fenómeno que ocurre básicamente en algunos cristales de la naturaleza que cuando son sometidos a una tensión mecánica aparece una diferencia de potenciales en su superficie. Quiere decir que por un lado vamos a tener cargas positivas y por el otro cargas negativas. Pero ¿cómo es que se ha descubierto este fenómeno? Quédense conmigo y vamos a hablar un poco de un repaso histórico para descubrir cómo se originó todo esto. Todo comenzó en el año 1881 con los hermanos Pierre y Jacques Curie. Ambos hermanos se dedicaban a experimentar distintos fenómenos que producían cargas eléctricas. En este caso en particular estaban experimentando con cristales de cuarzo. Observaron que los cristales, al ser sometidos a una presión mecánica, producían chispas en la superficie, y al observar y analizar con mayor profundidad pudieron constatar de que la superficie del cristal se polarizaba, o sea que se acumulaban cargas positivas hacia un lado y cargas negativas hacia otro. A este fenómeno lo llamaron piezoelectricidad, que es básicamente la producción de cargas eléctricas a partir de la presión. Al año siguiente los hermanos Curie pudieron corroborar de que este fenómeno que habían descubierto también era reproducible en el sentido inverso. O sea, la piezoelectricidad que ellos habían descubierto implicaba que al aplicar una carga mecánica sobre un determinado cristal se podía inducir un voltaje en su superficie. En el sentido de la piezoelectricidad inverso, era que al aplicar un voltaje sobre un determinado cristal se producía una tensión mecánica de la masa del cristal y por lo tanto su deformación. Luego de este descubrimiento no hubo grandes avances, ya que aún no se conocía en qué se podía aplicar este fenómeno. Los científicos básicamente se concentraron en explorar y definir aquellas estructuras cristalinas que podían exhibir este efecto. Y 30 años después, aproximadamente en el año 1910, Waldemar Voigt hizo la primera publicación de las 20 clases de cristales naturales que podían producirlo. Luego, con la llegada de la Primera Guerra Mundial en el año 1917, el físico francés Paul Longuevin investigó cómo se podía aplicar el fenómeno piezoeléctrico en las vibraciones ultrasónicas y sus conocimientos contribuyeron para la construcción del primer sonar. Un dispositivo basándose en el principio de la piezoelectricidad inversa que podía generar que un aparato produzca emisiones ultrasónicas que al viajar por debajo de la superficie marina podía rebotar en algún objeto y según el tiempo que demoraba en ser devuelto podía estipular una distancia aproximada a la que se encontraba. En la Segunda Guerra Mundial también se empleó dispositivos que se basaban en los principios piezoeléctricos para poder crear radiocomunicación entre las fuerzas aéreas armadas para poder emplearse en la coordinación de ataques hacia las diferentes potencias. Finalmente, llegando al año 1957, los japoneses Fukada, que era un físico, y Yasuda, que era un cirujano ortopédico, hicieron una gran contribución a la ciencia cuando descubrieron que los huesos de los animales y de los seres humanos tenían características piezoeléctricas. Esto, por supuesto, ha permitido desencadenar una gran cantidad de investigaciones que han permitido utilizar el fenómeno de la piezoelectricidad en la recuperación de los huesos y en muchos de los tratamientos de la ortopedia actual. Como sabemos, a nivel microscópico toda la materia se encuentra constituida por enlaces moleculares y estas moléculas a su vez se encuentran formadas por diferentes tipos de átomos. Algunos son cationes cuando tienen carga positiva y otros son aniones cuando tienen carga negativa.
Ahora vamos a imaginarnos a nivel molecular un material con características piezoeléctricas. Lo que vemos que sucede es que al ser sometido a una presión constante se produce un desplazamiento de estos iones de carga positiva hacia un lado y de carga negativa hacia otro. Esto es lo que se produciría a nivel macroscópico en todas las moléculas del material piezoeléctrico, lo que produciría la polarización y el fenómeno de descargas eléctricas. Espero que este video les haya ayudado a comprender un poco mejor de qué se trata el proceso de la piezoelectricidad, ya que hoy en día tiene múltiples aplicaciones, como por ejemplo en la medicina se utiliza como principio para los tratamientos de fortalecimiento de los huesos, ya que los huesos tienen característica piezoeléctrica y al estimularlo de determinada manera podemos producir acumulaciones de carga en diferentes partes del hueso y esto funcionaría como un mensajero que le indicaría al hueso cómo tendría que fortalecerse según las condiciones a las que esté sometido. También explicaría por qué los huesos, al ser sometidos a tratamientos de fisioterapia con el uso de inducción eléctrica, las concentraciones de cargas eléctricas inducirían a los iones a concentrarse de determinada manera que ayudarían a fortalecer a los huesos. También múltiples aparatos tecnológicos se basan en el principio de la piezoelectricidad para su funcionamiento. Podemos hablar de todos los artefactos que son de uso ultrasónico o también aquellos más comunes como ser algunos tipos de guitarra y los auriculares. Como pueden ver, la piezoelectricidad está con nosotros en el día a día, así que espero que con este concepto puedan entenderlo mejor y puedan seguir estudiando lo que sea que estén estudiando en este momento. Les mando un saludo muy grande, ya saben que si quieren recibir estos videos se pueden suscribir y si quieren hacer alguna colaboración lo pueden también hacer en los enlaces que dejé abajo. Desde ya, muchas gracias, también si quieren que hable de algún tema en particular pueden comentarlo en la casilla de mensajes.